La imagen en pantalla era granulada, iluminada por los destellos de los vehículos de emergencia, pero era yo, sin duda. Detrás de ella, en una pantalla de 15 metros destinada a propaganda corporativa, mi rostro se veía sereno, profesional y transmitido en vivo por televisión. Mi hermana mayor, Chloe, recién nombrada vicepresidenta de marketing, que llevaba su ambición como un perfume caro, se quedó paralizada en el escenario. Su discurso inaugural se apagó en sus labios. El micrófono captó su brusca inhalación. Entonces, una pregunta balbuceada resonó en el silencioso salón. ¿Por qué? ¿Por qué entrevistan a Jenna en la televisión internacional? Era una buena pregunta. Para responderla, hay que retroceder 5 minutos. Estaba en mi puesto cerca de un pasillo de servicio, mi traje oscuro se fundía con las sombras del opulento salón. Mi trabajo consistía en ser invisible, observar. Pero Chloe nunca me ha dejado pasar desapercibida. Me vio desde el otro lado de la sala, donde se encontraba reunida con la junta directiva de la empresa. Con un gesto imponente, me hizo señas para que me acercara, como una reina llamando a una sirvienta. Me moví con reticencia, con una postura rígida y profesional. «A todos», anunció, con una voz empalagosa. «Les presento a mi hermanita, Jenna. Esta noche ayuda con la seguridad». Me pasó el brazo por encima del hombro, un gesto que pretendía parecer cariñoso, pero que se sintió como un ancla. Sentí todas las miradas sobre mí, sus jefes, sus rivales, todos fijándose en mi atuendo sencillo y funcional. Era un marcado contraste con su brillante vestido de noche. «¿A qué es adorable?», susurró, apretándome el hombro. Pensé en todas las veces que fui adorable, cuando la saqué de un apuro, cuando la escuché quejarse durante horas, cuando le presté dinero y nunca me lo devolvió. Era su palabra favorita para mí, el que usó justo antes de pedir algo. «Siempre tenemos que encontrarle algo que hacer», continuó, sin perder la sonrisa. «Solo es una guardia, pero se lo toma muy en serio. Solo una guardia». Las palabras quedaron flotando en el aire, otra adición a una larga lista de despidos. Solo es una estudiante, solo trabaja medio tiempo. El mismo borrador casual que había soportado toda mi vida. La mayoría de sus colegas rieron educadamente, pero un hombre no. Era un director ejecutivo alemán al que Chloe deseaba impresionar, un hombre cuyo rostro severo era conocido en todo el mundo financiero. Miró del rostro sonriente de Chloe al mío impasible y entrecerró los ojos, no con juicio sino con un destello de algo más, algo que parecía reconocimiento. Chloe se rió y pasó a su siguiente anécdota, pensando que acababa de ganarse un punto con sus jefes al ser encantadoramente autocrítica con su familia. No tenía ni idea de que acababa de desestimar toda mi carrera delante del mismísimo dignatario extranjero que mi equipo debía proteger. Para entender el ajuste de cuentas que siguió, hay que comprender las dos vidas que vivía. Para ellos, mi vida era una historia simple y unidimensional. Era una historia que habían escrito para mí, y se sentían cómodos con ella. Recuerdo el Día de Acción de Gracias del año pasado. El aire impregnaba el aroma a pavo y el perfume de mi hermana. Toda la familia estaba reunida alrededor de la mesa del comedor. Su atención estaba fija en Chloe, quien sostenía su teléfono como una reliquia sagrada. Estaba hojeando la presentación de una campaña en redes sociales para una marca de coches de lujo, la que le había conseguido un ascenso. Mis padres estaban radiantes. Mi padre, un hombre que veía el mundo en blanco y negro, el éxito y el fracaso, asintió con una risa orgullosa y estruendosa. Mi madre, Carol, una mujer que creía que la armonía familiar era más importante que la justicia, se llevó las manos al pecho con los ojos llorosos. Esperé a que se calmaran los aplausos. Acababa de recibir la notificación 2 días antes de un correo electrónico oficial que me llenó el corazón de terror y orgullo. Entré, dije con voz tranquila pero clara. Me habían seleccionado para el programa de entrenamiento táctico de alta amenaza del Departamento de Estado. Por un momento,
Se hizo el silencio. Chloe bajó el teléfono con expresión de aburrimiento. Mi padre se inclinó sobre la mesa y me dio una palmadita en la mano, un gesto que solía reservar para un niño que se había raspado la rodilla. «Qué bien, cariño», dijo, volviendo a centrarse en Chloe. «Es bueno tener un pasatiempo que te mantiene en forma». Un pasatiempo, 3 años de agotadoras pruebas físicas, evaluaciones psicológicas y una autorización de seguridad de alto secreto. Todo reducido a correr un fin de semana. Mi hermano empezó a reírse disimuladamente y pronto me pusieron un nuevo apodo. Oficial Jenny, como la alegre y desventurada policía de los dibujos animados infantiles. Les pareció divertidísimo. Simplemente sonreí, una sonrisa forzada de ensayo, y tomé un sorbo de agua. En su mundo, yo era un personaje de dibujos animados jugando a un juego. No tenían la capacidad de comprender la realidad, la fría y dura realidad que vivía todos los días del año. Esa realidad no se parecía en nada al comedor de nuestra familia. Parecía el interior de una camioneta blindada B6, circulando por las calles polvorientas y concurridas de una ciudad que llevaba una década en la lista de lugares prohibidos para viajar del Departamento de Estado. Los únicos sonidos eran el zumbido del motor y mi propia voz, baja y firme, en el auricular. Mi mundo era de hipervigilancia, donde veía ángulos y salidas en lugar de edificios, amenazas potenciales en lugar de personas. Mi mano siempre estaba a centímetros de la Sig Sauer enfundada bajo la chaqueta. Junto al embajador, al que llamábamos el paquete, estaba sentado mi oficial al mando, el agente especial a cargo Harris. Zach Harris era un hombre de gran experiencia y con una voz profunda que hablaba poco, pero lo veía todo. Nunca elogiaba en vano. Ofrecía algo mucho más valioso: su confianza. «Sunray tiene el paquete», murmuré para mis adentros, mientras mis ojos escudriñaban un tejado a 200 yardas. «Estamos a 2 micrófonos de la embajada. Equipo de avanzada, ¿cuál es su situación?» Vigilancia en todos los tejados. El parloteo en mi oído era una sinfonía tranquila y profesional. Entonces lo vi. Un destello de movimiento, un destello de luz donde no debería haber ninguno. No era nada. Y podría serlo todo. Mi entrenamiento me gritaba. Sentí un nudo en el estómago. No tenía tiempo de pedir permiso. Tenía que tomar la decisión. «¡Rápido! ¡Rápido! ¡Rápido!», dije, sin alzar la voz. «Ruta de contingencia activada. Gire a la izquierda». «¡Vamos, vamos, vamos!». El conductor no dudó, dando un giro brusco al volante. Los guardaespaldas del embajador se tensaron, pero Zach Harris me miró con expresión indescifrable. Durante 10 segundos agonizantes, el mundo permaneció en silencio. Entonces, la voz del equipo de avanzada resonó en mi oído, aguda y urgente. Disparos desde la azotea en la ruta principal. Repito, disparos. Harris finalmente se giró hacia mí. No sonrió. Solo asintió brevemente y con firmeza. Eso fue todo. Ese gesto fue la mayor validación que había recibido de mi familia en toda mi vida. Ese era mi mundo, un lugar donde mis instintos salvaban vidas, donde mis decisiones importaban. Pero cuando llamaba a casa, ese mundo simplemente se desvanecía. Recuerdo haber llamado a mi madre para decirle que no podía ir a las vacaciones familiares anuales. Las fechas coincidían con una capacitación obligatoria previa al empleo. Suspiró, un sonido cargado de decepción. «Ay, Jenna, Chloe se tomó tantas molestias para reservar ese resort». Empecé a explicarle la importancia de la capacitación, pero me interrumpió. «Sabes, la carrera de Chloe es muy exigente, Jenna. Su gala de clientas es el evento social de la temporada y es el mismo fin de semana. Tenemos que estar ahí para ella». Hizo una pausa y pude oír cómo le daba vueltas la cabeza mientras intentaba suavizar el golpe. «Tu trabajo va bien, es estable. ¿Entiendes? Firme». Esa fue la palabra que eligió para una vida vivida al filo de la incertidumbre. Le resultaba más seguro verme así. La confiable, firme y sencilla, La Guardia.
Era la única forma en que podía comprender un universo donde una hija diseñaba anuncios de autos deportivos y la otra planeaba emboscadas y zonas de guerra extranjeras. Durante años, intenté explicarles la seriedad de mi trabajo, buscando su validación. Pero su mundo se basaba en títulos que se podían publicar en LinkedIn y salarios de los que se podía presumir en cenas. Solo respetaban el poder visible. Así que, cuando la gala de Chloe se programó en el mismo lugar que la cumbre diplomática que yo estaba asegurando, decidí callarme. Dejaría que los protocolos hablaran por mí. Llega un punto en que el dolor se endurece y se transforma en algo más frío, más claro. A medida que se acercaba la fecha de la cumbre y la gala de Chloe, sentí ese cambio en mi interior. Esto ya no era un drama familiar que soportar, era una operación profesional que debía ejecutarse impecablemente. Mi objetivo no era la venganza, era la seguridad absoluta de un dignatario extranjero bajo mi protección. Chloe y su grupo eran simplemente un problema logístico, una variable que debía gestionarse, y yo gestiono variables para ganarme la vida. Mi puesto de mando era una sala de conferencias de hotel reconvertida, estéril y silenciosa salvo por el leve zumbido de los aparatos electrónicos. En mis monitores tenía planos de planta, imágenes de vigilancia y horarios con códigos de colores. Veía el hotel no como un lugar de lujo, sino como una cuadrícula de líneas de visión, cuellos de botella y vulnerabilidades. Y la mayor vulnerabilidad de todas era el gran salón de baile donde se celebraría el evento de Chloe. Su mundo de champán y discursos estaba a punto de chocar con mi mundo de protocolos y procedimientos, y no tenía intención de ceder. Los correos electrónicos de sus organizadores de eventos comenzaron como un goteo, luego se convirtieron en una avalancha. Cada uno era una solicitud cortés pero firme para que modificaran las reglas a su conveniencia. Querían el corredor de servicios seguro sin barreras para que sus VIP lo usaran como atajo. Necesitaban acceso a una azotea que había designado como puesto de vigilancia de francotiradores para su equipo audiovisual. La petición más audaz, que desactivaran las cerraduras magnéticas de las puertas del salón para facilitar el flujo de invitados. Cada correo electrónico reflejaba la filosofía de Chloe, que siempre ha sido así. Las reglas son para los demás. Mis respuestas fueron breves, amables e inamovibles. Según el mandato de seguridad del DSS, se deniega el acceso. Este es un protocolo innegociable. Sabía que debía formalizar mis preocupaciones. Programé una videollamada con Zach Harris. Mi informe fue conciso y profesional, sin mencionar en ningún momento que el origen de mi problema operativo era mi propia hermana. Señor, comencé. Tenemos un evento civil cercano con mucho tráfico, con múltiples solicitudes de excepciones al protocolo. Expuse los hechos. Mi evaluación es que la seguridad privada del evento es inadecuada y representa un riesgo potencial de tácticas de distracción. Le envié el archivo con la cadena de correos. Lo leyó en silencio, con expresión sombría. Levantó la vista de la pantalla y me miró a los ojos. Tomo nota de su evaluación, agente Reed, dijo con voz firme. Tiene plena autoridad para iniciar procedimientos de confinamiento si se supera cualquier umbral de seguridad preestablecido. Es su decisión. Y así, sin más, se estableció la dinámica de poder. No fue una trampa que yo hubiera tendido, fue una línea que yo había trazado. Usando todo el peso y la autoridad de mi posición, Chloe había movido influencias para que su gala se celebrara en uno de los lugares más seguros de la ciudad, pensando que el prestigio la perjudicaría. Ella vio mi presencia como una feliz coincidencia, una hermanita a la que podía dar órdenes. No tenía ni idea de que no era una persona muy importante esa noche. Era solo una variable en mi teatro de operaciones. La gala fue exactamente como Chloe siempre había soñado. El salón era un mar de vestidos brillantes y esmokines a medida, bañados por la cálida luz de las lámparas de araña de cristal. El aire vibraba con risas forzadas y el tintineo de las copas de champán. Era un monumento al éxito superficial.
Y en el centro, en un escenario brillantemente iluminado, estaba mi hermana. Estaba pronunciando su discurso inaugural, con una voz que resonaba con una confianza demostrada. En la mesa principal, mis padres la observaban con rostros de pura adoración. Esto era todo. Esta era la cima de la ambición familiar. El momento que validó cada sacrificio y cada decisión que habían tomado. Lo observé todo desde las sombras de una entrada lateral. Un fantasma en la celebración de mi propia familia. Estaba en mi mundo y ellos en el suyo. Entonces, ambos mundos colisionaron. Comenzó con una sola voz alzada desde el fondo de la sala. Un hombre, con el rostro enrojecido por la ira, se abría paso hacia el escenario. Lo reconocí por los archivos, un diseñador gráfico descontento al que Chloe había despedido el mes pasado. Su seguridad privada. Dos hombres corpulentos con trajes baratos, que parecían más bien porteros de discoteca, se movieron para interceptarlo, pero eran torpes y vacilantes. Intentaron razonar con él. Mi entrenamiento me enseñó una cosa. En una situación como esta, nunca razonas, controlas. El hombre se escabulló entre ellos, gritando el nombre de Chloe, y la multitud se quedó boquiabierta. El pánico comenzó a extenderse por la sala. Eso fue todo. Esa fue la violación de mi umbral de seguridad preestablecido. Mi único pensamiento era para el dignatario. Mi voz era un susurro bajo en mi auricular, un marcado contraste con el caos creciente en la sala. Ejecutar el confinamiento. Trasladar al director. El efecto fue instantáneo. De puertas y alobes en los que ni siquiera sabía que estaban, emergió mi equipo de DSS. No corrieron. Se movieron con una determinación silenciosa y fluida, mucho más aterradora que cualquier grito de pánico. Formaron un cordón móvil, sus cuerpos como un muro viviente entre la multitud y nuestro activo. Los asistentes a la gala se quedaron paralizados, con las copas de champán a medio camino de los labios. Cuando estos profesionales armados y serios aparecieron de la nada, aseguraron eficazmente el perímetro y comenzaron a escoltar al director ejecutivo alemán, mi director, por una salida segura. Era la única persona en la sala que no parecía sorprendida. Afuera, los equipos de noticias locales, ya preparados para la cumbre diplomática, olfateaban una noticia. Se apiñaban en la salida que usaba mi equipo. Al salir para supervisar la salida del director, un reportero vio la insignia en mi chaqueta y me puso un micrófono en la cara. Fue en ese preciso instante que el técnico audiovisual de la gala, presa del pánico y la confusión, cometió un error crítico. En lugar de cortar la señal a la pantalla principal del escenario, la cambió a la transmisión en vivo de las noticias locales. Y de repente, mi cara apareció en la pantalla gigante a 6 metros de altura, justo detrás de mi hermana. El discurso triunfal de Chloe se quebró. Su sonrisa se desvaneció. Observó horrorizada cómo el reportero en la pantalla me preguntaba, ¿puede decirnos qué pasó? No miré a la cámara. Miré a mi equipo, asegurándome de que el director estuviera a salvo en su vehículo. Luego me giré. Mi expresión era tranquila e indescifrable. Hubo un pequeño disturbio en un evento privado. Dije con voz clara y autoritaria que se escuchaba por el sistema de sonido del salón. La seguridad diplomática ha confirmado que la situación es segura y que nuestro protegido ha sido reubicado sano y salvo según el procedimiento habitual. Seguridad diplomática. Las palabras cayeron en la sala silenciosa como piedras en un estanque. Observé la pantalla con el rabillo del ojo mientras el operador de cámara, percibiendo el verdadero drama, pasaba de mi rostro televisado al de Chloe. Su rostro era un lienzo de incredulidad desmoronada. Tenía la mandíbula floja, los ojos abiertos con un horror que trascendía una fiesta arruinada. Esta fue la implosión de toda su visión del mundo. La cámara entonces enfocó a mis padres. Mi madre tenía la mano sobre la boca, su rostro pálido. Mi padre... La reacción de mi padre fue la más reveladora.
Miró fijamente la pantalla, mi sencillo traje, a los disciplinados agentes que me rodeaban, y su postura cambió. La orgullosa postura encorvada había desaparecido, reemplazada por una atención rígida, casi militar. No veía a su hija, la guardia, sino a un agente federal al mando. Mientras mi equipo escoltaba al director ejecutivo alemán fuera del escenario, el hombre se detuvo. Miró más allá de mi atónita hermana, encontrando sus ojos con los míos al otro lado de la sala caótica. Me dedicó un breve y firme asentimiento, un gesto de profundo respeto público. En ese instante, frente a sus jefes, sus colegas y nuestra familia, Chloe se volvió total y absolutamente irrelevante. Mi hermana se había pasado la vida buscando el protagonismo. Tuvo que conseguir exactamente lo que quería para finalmente verse obligada a verme. Inmediatamente después, no hubo triunfo. Solo quedó el proceso frío y metódico de mi trabajo. El salón de baile, antes escenario de la ambición de mi hermana, ahora era solo un escenario por asegurar. Los jefes de Chloe estaban apiñados en un rincón, con voces agudas y furiosas. La vergüenza pública era un crimen mucho mayor que el propio fallo de seguridad. La gala arruinada fue el telón de fondo de mi informe, una imagen caótica de todo lo que dejaba atrás. Vi a mi familia con el rabillo del ojo. Mi madre, Chloe, y mi padre estaban juntos, con aspecto pequeño y perdido. Intentaron acercarse a mí mientras dirigía a mi equipo. Sus rostros reflejaban confusión y desesperación. Uno de mis agentes subalternos se interpuso en su camino, una barrera cortés pero inamovible. No dijo ni una palabra. Simplemente se quedó allí parado y fue suficiente. Eran civiles y esta era una operación oficial. Estaban fuera del perímetro. No los miré. Mantuve la vista fija en mis agentes, con voz serena y uniforme mientras daba órdenes. Mirar a mi familia habría sido admitir que aún me tenían bajo su control, que su drama seguía siendo mío. Pero no era así. Era solo ruido, y me entrenaron para ignorarlo y concentrarme en la misión. Al terminar mi trabajo, nos fuimos. No hubo despedidas. 6 meses después, el mundo era otro lugar. La adrenalina y el peligro del trabajo de campo habían sido reemplazados por algo más tranquilo, pero en muchos sentidos más profundo. Me encontraba en una sala de reuniones de vanguardia en el Instituto de Servicio Exterior con el aroma a rotuladores de pizarra y café en el aire. Ya no era la agente Reed, la mujer en primera línea. Ahora era la líder Reed, la mujer responsable de formar a la siguiente generación. Mi ascenso me había alejado del fuego directo y me había colocado en una posición de mucha mayor responsabilidad. Mi legado ya no serían solo las misiones que completara, sino también los agentes que entrenara. Mi nueva familia era una sala llena de reclutas. Eran jóvenes, astutos y entusiastas, y sus ojos seguían cada uno de mis movimientos con una mezcla de asombro y profundo respeto. Estaban pendientes de cada palabra mía, no porque compartiéramos la misma sangre, sino porque tenía la experiencia que necesitaban para sobrevivir. Me veían tal como era, un experto en mi campo. No había apodos ni palmaditas condescendientes, ni comparaciones. Aquí, mi competencia era la única moneda que importaba. Esta era una base construida sobre el mérito, no sobre las arenas movedizas de una obligación familiar disfuncional. Esto, me di cuenta, era la verdadera pertenencia. Estaba analizando un complejo escenario de emboscada a una caravana cuando mi teléfono personal, silencioso en el atril, vibró con un largo mensaje de texto. Era de Chloe. Mi dedo se posó sobre la pantalla un instante antes de abrirla. Era una novela, una larga confesión inconexa llena de disculpas que más bien parecían excusas. Escribió sobre la presión que soportaba, sobre cómo sus jefes la habían degradado después de la gala, sobre cómo nunca tuvo la intención de menospreciarme. Luego vinieron las últimas líneas. Tenía celos, escribió. Simplemente no entendía tu mundo, y era más fácil burlarme de él que admitir que me intimidaba. ¿Podemos hablar, por favor? Hace 5 años, ese mensaje lo habría sido todo.
Habría sido un bálsamo para una herida que creía permanente. Leí las palabras y esperé a que aflorara un sentimiento. Ira, lástima, incluso un atisbo de satisfacción petulante. Pero nada llegó. Solo hubo una quietud profunda y absoluta. Las palabras eran solo palabras. Eran un mensaje de un país lejano en el que ya no vivía. Su disculpa era la moneda que ya no aceptaba por una deuda que hacía tiempo que había perdonado y olvidado. Su validación ya no era necesaria para mi paz. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa y la pantalla se apagó. Volví a mirar el mapa táctico, a los rostros de mis reclutas que me esperaban, al mundo al que realmente pertenecía. Tomé el marcador y continué la lección con voz firme y clara. Mi hermana creía que mi uniforme me convertía en guardia. Aprendí que un verdadero uniforme no es la ropa que usas, sino la responsabilidad que llevas. Ella era la estrella de su espectáculo, pero yo era quien aseguraba el edificio. Si alguna vez has confundido tu silenciosa competencia con insignificancia, cuéntanos en los comentarios cómo finalmente les demostraste lo contrario. En esta comunidad, tu experiencia siempre será reconocida.